primera vez que cuando yo escuché esa palabra, a mí me hizo como conexión a quienes no, Con el hemos leído Demiurgo. el libro secreto de Juan y otro tipo de textos apócrifos, así me mandó inmediatamente esa conexión al Demiurgo, y fíjate que más adelante, en otra temporada, si no es que hasta la quinta temporada, se habla del arquitecto, no sé si te acuerdas ya la parte final, es de MK Ultra, se menciona así tal cual, explícitamente, ¿verdad? Y se introduce la idea de que el gobierno utiliza drogas psicodélicas y privación sensorial para desbloquear poderes psíquicos. También este programa gubernamental pues se basa sus estudios en los niños. Entonces aquí el primado es que pues ahora sí que son niños en contra de su voluntad. Entonces se clarifica aquí lo que es el secuestro de los niños y la normalización, lo grave, ¿no? De la idea de que esas agencias estatales pueden desaparecer, así, personales, ¿verdad? Bienvenidos amigos nuevamente. En este video tendremos lo prometido, un análisis profundo y una charla entre amigos sobre la serie Stranger Things. Y hoy quiero comentarles que es segundo video consecutivo en que me verán con la misma remera o el mismo polo. De verdad, este polo es mi favorito, por eso también lo tengo. Por si hay alguna pregunta en los comentarios. Bien, sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a mi invitada en esta ocasión del canal Los Círculos de la Real Interpretación, Lili Montes. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué cuentas de nuevo? Hola, Pablito, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente aquí en tu canal. Muy contenta de participar nuevamente. Y bueno, pues aquí daremos algo de charla con respecto a esta serie de Netflix, muy interesante, muy apasionante. A muchos de nosotros nos atrapó y bueno, pues vamos a ver qué podemos sacar de provecho de esta serie y sobre todo de un primado negativo, ¿no? Esperemos que, que les guste a tu audiencia, ¿verdad? Gracias, Pablito. Gracias a ti por tomarte el tiempo de venir al canal. Y bueno, para comenzar, Lili, para el que nunca supo nada o no tiene Netflix o no sabe nada del tema, ¿qué es Stranger Things? Bueno, pues mira, Stranger Things es la historia de un grupo de amigos que viven en un pequeño pueblito que se llama Hawkins, en Indiana. Bueno, en este pueblito comienza a pasar cosas que no tienen explicación, cosas paranormales. Y bueno, al paso de la infancia de estos niños, ellos se van convirtiendo en partícipes, ¿verdad?, de una lucha contra el mal que no es pues de este mundo, Pablo. Entonces, a grandes rasgos, empieza esta historia con unos niños que finalmente al desarrollo a lo largo de 5 temporadas, pues estos niños van creciendo y se van enfrentando con ese mal que llega a ese pueblo. Entonces, pero muy a grandes rasgos, esto sería esta serie de Stranger Things que pues es en su significado, digamos, en su tradición, son cosas raras, ¿verdad?, que se están presentando en ese poblado. Claro, como dije en el video anterior, Lili, gracias por la intro a lo que es la serie más que nada. Como dije en el video anterior en el que hablé de el proyecto Montauk y el MK Ultra, los hermanos Doffer, que son los creadores de esta serie, son los que crearon esta serie inspirados en el proyecto Montauk. Principalmente, anteriormente se llamaría, antes de llamarse Stranger Things, se llamaría Montauk. Pero por problemas que se podía relacionar con la teoría conspirativa, entre comillas, como decía, y por esa razón se le cambió el nombre. Cuando ellos lo presentaron a todos los lugares donde querían ayudar a conocer el proyecto, le rechazaron porque era un proyecto de niños, no sé. La cuestión es que Netflix fue el único que aceptó, pero ellos se inspiraron en ellos
en Montauk. Y también tiene inspiración en Pesadilla en la calle del infierno, bueno, todo lo que tiene que ver con Freddy, que después lo van a mencionar en una de las temporadas, que Freddy Krueger, que tiene relación con Vecna, que ya lo vamos a ver también. Bueno, ya dando preámbulo. Lili, ¿de qué tratan las temporadas de esta serie? ¿Cuál es la trama? Ok, bueno, mira, aquí la historia de Stranger Things se desarrolla, como te decía, en ese pueblito, digamos, ficticio de Hawkins, en Indiana, en los años 80. Hawkins es el epicentro de todos esos misterios sobrenaturales y los experimentales, gubernamentales, que dan forma a la trama de la historia, ¿verdad? En Stranger Things, al ser una serie cargada de nostalgia de los 80s y de ciencia ficción, estos suelen girar en torno a experimentar experimentos gubernamentales como el control mental y también con las dimensiones paralelas, que es más o menos lo que tú también ya estabas comentando. En la primera temporada, lo que se caracteriza de esta temporada, o digamos el punto clave de ella, pues sería la desaparición de Will Byers. Todo comienza en noviembre de 1983. Will Byers desaparece misteriosamente al volver a casa mientras sus amigos Mike, Dustin y Lucas lo buscan y encuentran en el bosque a una niña rapada con poderes telequinéticos que se llama Once. Ellos descubren la existencia del Upside Down, el mundo del revés, una dimensión oscura y paralela, y a una criatura llamada, a que ellos le llamaban el Demogorgón. La clave de esta historia, bueno, se centra en el laboratorio de Hawkins, dirigido por el doctor Brenner, que abrió un portal accidentalmente mientras experimentaba con esta niña 11. 11 parece que se sacrifica, ¿verdad? Para destruir a ese demogorgón o esa criatura, ¿verdad? Y Will, el niño, es rescatado. Entonces ahí como que fue el cambio. La niña se sacrifica y el niño es rescatado, aunque al final Will tose, digamos, una extraña criatura, algo así media babosa, media rara. Entonces, pues esto aquí nos sugiere, ¿verdad? En esta temporada, Pablito, pues que este niño, aunque ya regresó a esta dimensión, pues no volvió limpio, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy, muy a grandes rasgos lo que sucedió en esta primera temporada, Pablo. También lo que hay que destacar de que los nombres de los monstruos o de las criaturas del Upside Down están inspirados en el Mm, juego de rol Calabozos y Dragones. Lo curioso de la historia es que cuando ellos le dan o bautizan con estos nombres, los mismos monstruos se, como por ejemplo, después cuando hablan de ellos, como que no se, bueno, obviamente eran monstruos, pero lo que llama la atención es que no se molestan o algo, sino que como que aceptan eso. De hecho, el líder de ellos acepta que se llaman así, aunque nunca dicen explícitamente que aceptan el nombre con el cual lo bautizaron, perdón. ajá, porque Pero, y no fueron sus nombres realmente. claro, claro, nunca supieron cuáles fueron sus nombres reales, esos fueron los nombres que los niños le pusieron. Le In- pusieron. incluso uno de que los mencioné, Begnan, nunca se saca ese nombre, o sea, se lo mantiene para dar miedo incluso. Bueno, me lo adelanté un poco. Después vamos a ver quién es Vecna. ¿Qué podemos destacar de mensaje encriptado en la primera temporada? Ok, bueno, mira, yo algo que, como tú dices, ¿no? O sea, así tal cual los niños, digamos que bautizaron a esa criatura, que ellos vieron que era una especie de humanoide que no tenía una cara tal cual como nosotros, ¿verdad? Humana, sino era como, no sé, parecía como una flor, ¿no? Como un capullito de una flor cerrada y que se abría, ¿no? Entonces, ellos lo bautizaron así como de Gorgón y no sé si eso, si realmente fuera un primado negativo, pero yo la primera vez que cuando yo escuché esa palabra, a mí me hizo como conexión
a quienes no, Con el hemos leído Demiurgo. sí, el libro secreto de Juan y otro tipo de textos apócrifos, así me mandó inmediatamente esa conexión al Demiurgo, y fíjate que más adelante, en otra temporada, si no es que hasta la quinta temporada, se habla del arquitecto, no sé si te acuerdas ya la parte final del arquitecto, entonces sí, sí tenía que tener esa relación con el demiurgo. Y bueno, pues yo lo que también ahí rescato como primado negativo, pues es que pues es el uso, ¿no? De lo que es el proyecto MK Ultra y el control mental. En esta primera temporada, pues establece la base de que los experimentos secretos no son teorías, sino el motor de la trama, ¿verdad? Entonces, este MK Ultra se menciona así tal cual, explícitamente, ¿verdad? Y se introduce la idea de que el gobierno utiliza drogas y privación sensorial para desbloquear poderes psíquicos. También este programa gubernamental, pues se basa sus estudios en los niños. Entonces, aquí el primado es que pues ahora sí que son niños en contra de su voluntad. Entonces se clarifica aquí lo que es el y la normalización, lo grave, ¿no? De la idea de que esas agencias estatales pueden desaparecer, así, personales, ¿verdad? Personas para fines científicos sin dejar rastro. Entonces, eso es sí, algo grave, pero pues te lo presentan como algo pues bueno, quizá todas esas personas que en algún momento llegan a desaparecer, bueno, pues más o menos darnos la idea a dónde pueden ir a parar. Aquí lo característico es que es de niño. Y bueno, pues también la introducción del Upside Down, pues es como un espacio coexistente que puede ser accedido mediante tecnología y trauma también a la vez, Pablo. Claro, también es como una especie, a través de lo que sucede con Eleven, se abre este portal que es Ujú, como a otra dimensión y donde están estas criaturas aparentemente. Obviamente los niños lo imaginan como lo que son las historias de los calabozos y dragones, las campañas que se le dicen ellos. Yo tuve ujú, la oportunidad de niño poder jugar ese juego en la casa de un amigo y bueno, era bastante entretenido porque es bien inmersivo, o sea, no tienes en ujú, sí un... Usas tu imaginación para poder jugar este juego y vas ujú. creando historias, batallas y todo lo demás. O sea, te hacía usar mucho el razonamiento, pensar e imaginar. Esos juegos ya no sé si se siguen usando o siguen vendiendo, pero eran muy buenos para cultivar la inteligencia y la imaginación, me acuerdo. No sé qué pasó después, pero bueno. Bueno, continúa. Un detalle nomás. Fíjate, yo nunca, no, nunca ni los vi ni supe de su existencia, no, nunca los escuché, la verdad, no. Bueno, pues entonces ya en la segunda temporada, para mí aquí el punto el clave fue lo que es el Azotamentes. Bueno, un año después de esta situación que se dio ahí en Hawkins, en 1984, Will, el niño que fue rescatado, pues sufre visiones del Upside Down, una entidad gigantesca hecha de sombras que es el Mind Flyer o el Azotamentes, ellos también así le llamaban. Comienza esa entidad a poseerlo para invadir Hawkins a través de una red de túneles bajo la tierra. O sea, usa a este niño, ¿verdad?, para hacer ciertas cosas en el pueblo, pero pues sí necesita hacer presencia por medio de, pues, de un cuerpo, de un vehículo, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí en este grupito de niños que pues primeramente eran 4 los amiguitos, ¿verdad? Desde chiquitos, estaba Will, era Mike, Lucas y Dustin, pero ya en esta nueva temporada llegan dos chicos al pueblo, llega o se unen Max y su hermano Billy, y 11, que estaba escondida con el oficial Hopper, viaja para descubrir su pasado y conocer
a 8, que es otra niña con poderes que también estuvo en este centro gubernamental de experimentos. Y este laboratorio se ve sobrepasado por esas criaturas, por los demodogos o demogorgones. Y hay otro personaje, Steve Harrington, y que se convierte prácticamente en la niñera o protector oficial de este grupo Sí, se de encariña con los niños. Era un chico de los populares niños. o de lo que le dicen Sí, allí, entonces, que era pues, que tenía las facha y suele, todo lo demás. Pero lo que me llama la entonces, atención es que él se encariña ajá, con los niños como si fueran sus hijos. Y es como que sí, le podaron la niñera porque él andaba todo con niños. sí, sí, él los protegía, ¿no? Y los niños se sentían acogidos por él, para todo recurrían a él, ¿verdad? Él les daba pues esa protección, ¿no? Aunque también él de repente tenía miedo, pero pues ahora sí, como que surgía en él como esa paternidad, ¿no? De protección hacia los niños cuando se enfrentaban pues a estas cosas sobrenaturales, sobre paranormales. Entonces, bueno, 11, esta niña regresa y utiliza todo su poder para cerrar el portal que este laboratorio abrió. Entonces el azotamentes pues es expulsado ahora del cuerpo de Will porque pues recordar que fue posesado este niño, pero Will ahora digamos como que se fusionó con esta entidad, ¿no? Con esta cosa, Pablo, porque entonces ya él puede observar desde otra dimensión lo que esta entidad o esta criatura incluso siente, el niño también lo siente. Es una conexión de la conexión con la mente colmena, se le dice, o la Sí, mente colectiva, y es lo que hace que Will tenga esas visiones, pueda sentir cuando muere un demodogo, él lo siente, él siente ese dolor. Lo interesante es que los demodogos, los demogorgon, su debilidad era el fuego. O sea, cuando lo quemaban es la única forma de destruirlo, no los podían destruir de otra manera. exacto. Y mira, y eso es un primado negativo, porque en la realidad lo que en nuestro planeta nos invade son entidades, ¿verdad? A ellos no les afecta. Bueno, aunque ya hubo una, digamos, una depuración planetaria que fue con agua, pues algunos se pudieron escapar, algunos, ¿verdad? Y los que murieron o se ahogaron o lo que les haya pasado, pues están ahí deambulando como entidades, pero ahí todavía existen, aunque ya no puedan encarnar, aunque ya no tengan un espíritu, pero esas entidades siguen divagando en otra dimensión diferente a la nuestra. Pero les va a llegar su momento que va a haber otra depuración, que ya sería la depuración final, y esa sería con fuego, que hace referencia, por ejemplo, cuando Jesús hablaba de que ahora va a ser el bautizo, el bautismo en fuego, porque eso implica una depuración. Entonces, en esa depuración, pues digamos que hablando de la serie, estos demogorgones se van a desaparecer, se van a extinguir, ¿no? Digamos. Y bueno, ¿qué otra cosita de aquí Pregunta de impactante o importante. ¿Qué sí? sería, qué simboliza el azotamentes o el Mind Flyer? Pues es eso lo que tú comentaste, ¿no? Si es la mente colmena, ¿no? Mm, esto presenta ¿cómo te diré? La idea de que las personas pueden perder su libre albedrío, pues para servir a una inteligencia central. No sé si me explico. O sea, esta entidad externa pues puede infectar, digamos, o puede controlar todo un ecosistema entero, pero lo más grave es que pues las personas, sin querer, digamos, puedan perder su albedrío. Y esto también está próxima, si lo llevamos a nuestra realidad, pues es mucho de lo que se ha hablado. Nosotros, por ejemplo, en el canal de los círculos de la Real Interpretación,
tuvimos una charla precisamente hablando del libro de Apocalipsis. Y ahí se habla digamos, de esa marca de la bestia, y que vemos esa bestia como esa, digamos, inteligencia artificial o esa tecnología que precisamente va a ser como que si fuera esa mente colmena, y que va a hacer que las personas de alguna manera pierdan ese albedrío. Entonces yo ahí veo directamente ese paralelismo, ¿verdad? O ese primado negativo de esa mente colmena con esa figura, con esa criatura o ese monstruo que era el Manflyer, ¿no? Y bueno, pues también eso de la propagación de los túneles, esa infraestructura subterránea fue utilizada pues para infectar la, pues la superficie, ¿verdad? Es como ese, o que hace una metáfora de a esos virus o contaminantes, perdón, biológicos, ¿sí? E incluso con esa mente colmena, Pablo, pues también podemos hacer referencia, era lo que yo te estaba comentando también, acerca de la marca de la bestia o ese uso de la tecnología. Aquí por medio de digamos, este monstrillo que salió ahí en la serie, pues lo podemos ver ahora acá en nuestra realidad, como el uso de cámaras, de laboratorios, todo lo que se está implementando ya todo a nivel global con esos laboratorios y todas esas herramientas, toda esa tecnología para monitorear cada movimiento de un individuo, ¿verdad? Entonces es lo que en la serie ahí se graficaba, pues, pues tiene mucho que ver en nuestra realidad, ¿no? También llevándolo a lo que es los apócrifos, el libro secreto de Juan, yo veo como que podría ser el Manflayer o las Sotamentes como esa energía maligna que fue lo que salió de la humanidad de Sofía o que creó Sofía, o esa humanidad de Sofía mucho, mucho, mucho anterior a Ese nosotros. Gregor. El egregor, como dice Neil, eso fue lo que hizo que contaminara a Willy, contaminara a todos los que eran poseídos. Pues en la tercera temporada, el Malflayer vuelve. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí pasamos a la tercera ahora. Ok. Tercera temporada, bueno, pues aquí sería, bueno, un punto clave, pues es la batalla del Starcourt. Es el verano de 1984 y en este pueblito de Hawkins se inaugura el centro comercial Starcourt, pero debajo de él los rusos están operando una base secreta para reabrir el portal que pues los estadounidenses ya lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, el azotamentes crea un cuerpo físico en nuestra dimensión, derritiendo ratas y personas, incluyendo a este chico nuevo que llegó, a Billy, ¿verdad? Para formar una masa de carne gigante, o sea, entre personas, entre ratas y todo, él fue haciendo su obra maestra para poder hacer este constructo, ¿no? Entonces, de los niños y Dustin, Steve, otra chica, Robin y Erika, pues descubren ese búnker ruso ahí que estaba debajo del centro comercial. Y mientras tanto, bueno, pues también ahí se dan otras situaciones, ¿no? De noviazgo, de romanticismo entre algunos personajes, etcétera. Pero bueno, ya al final de esta temporada, digamos en una batalla épica en el mall, en ese centro comercial, pues este chico que llegó se sacrifica para salvar a la niña, a 11, ¿verdad? Y en ese conflicto que se vive allí, a la par, Hopper, este oficial o este policía, muere, bueno, aparentemente, ¿verdad? En esa explosión en donde se tenía que cerrar el portal. Que habían Y abierto bueno, los rusos. exactamente, entonces se los llevan los rusos, pero bueno, eso ya se ve hasta la siguiente temporada, pero aquí lo importante es que la niña, 11, pierde sus poderes y se muda
con la familia de los Byers, se mudan pues de Hawkins. Y ahí también algo bien importante como primado negativo es que, fíjate, porque eso también pasa en nuestra realidad, ¿verdad? Se ve el espionaje extranjero en suelo propio, o sea, por ejemplo, cómo estaban persiguiendo o buscando a otro tipo de personajes o de chicos cuando, cuando el problema era por otro lado, ¿no? Por ejemplo, la idea de bases rusas operando, fíjense, bajo infraestructuras civiles estadounidenses, y andan buscando a otro, no recuerdo cuál era el chico el que estaban buscando, creo era, ay, ¿no te acuerdas el de cabellito? Bueno, todos tenían el cabello largo, Pablo, pero era el flaquito, el rockero. Eso ¿Cómo se llama? en la cuarta temporada, creo que te adelantaste. Me adelanté. Ah, bueno, era Eddie, sí, era Eddie, ¿verdad? Creo. Sí, bueno. Bueno, mientras aquí el monstruo crece, la población está distraída por el brillo de ese nuevo centro comercial y las rebajas y todo lo que está de moda. Y tal cual, es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Mientras el sistema, mientras el enemigo se está fortaleciendo, pues miren, solo basta ver a nuestro alrededor, Pablo, ver cómo la gente está distraída, viviendo en su rutina, viviendo pues de la diversión, de la distracción. Realmente la gente no sabe lo que está pasando y lo peor, o sea, lo que se viene, la gente no, o sea, tan a gusto que vive su vida y no sabe, ¿no? Realmente lo que está pasando, ¿no? Y bueno, pues este monstruo se forma a partir de ciudadanos comunes que se derriten y pierden su identidad para formar, fíjense, una masa única. Y es realmente también lo que sucede en nuestra sociedad. Claro, Es también lo que me llama la atención y me impactó de la serie es que los sí, niños, el Hopper y todos los demás, el dúo, el grupo en sí, son los que saben de todo esto, pero aparentemente el pueblo no tiene idea de nada. Muy raro, como si que los hubieran nada, embrujado o los hubieran sí, hechizado, hipnotizado o algo y no saben nada. Cree que todo son cosas normales que pasan en la vida real. Y acá sí, entra el personaje que hemos mencionado, Vecna. ¿Quién es Vecna? ok. Eso ya estamos, entonces ya nos vamos a la cuarta temporada. Este es precisamente el punto clave, ¿no? El ascenso de Vecna. Bueno, ahora este pueblito dividido entre, bueno, no, perdón, o sea, ya esta historia ya está dividida entre, fíjense, entre el pueblito que es Hawkins, está incluso California y hasta Rusia. Esta temporada revela el origen de todo el mal. Un nuevo villano que es Vecna, adolescentes en Hawkins usando sus traumas psicológicos. O sea, él pues es prácticamente su herramienta que dispone, ¿verdad?, para crear en base a los niños, ya a sus traumas, perdón. Lo vamos a ver como esto ya lo traía desde niño. Entonces descubrimos que Vecna es en realidad Henry Krill. Él se le llamaba Uno, ¿verdad? Porque él fue el primer niño del programa del doctor Del Brenner, MK Ultra. del MK Ultra, a quien 11 pues lo envió al Upside Down 2 años atrás, transformándolo, fíjense, transformándolo en el monstruo que es hoy, ¿sí? Bien, ahora, Claro, una aclaración ahí, Lili, puede ser que se sí, pasó. Cuando sí, tiene ok, la pelea con uh-huh, 11, 11 en la furia lo traslada, no lo traslada todavía al Upside Down. El Upside Down se forma después con 11. Ella lo traslada a la dimensión X, donde ahí habitaba el azotamente, los Demogorgon y todo. Disculpa que te corregí, es que por ahí no nos acordamos.
Entonces ahí es Ah, cuando entra en ese lugar, se va convirtiendo, se va degradando, y ahí vemos la degradación de la humanidad. Cuando tiene sí. contacto con esa entidad antropomórfica, mejor dicho, no tiene antropomórfica, no tiene una forma, que es esa energía negra, ese humo negro, que lo convierte en Vecna. Lo convierte en lo que ellos le llamaron Vecna a los chicos, porque en el cuarta temporada los niños comienzan a jugar con Eddie, a Calabozos y Dragones, y ahí aparece Vecna, la figura de Vecna, y ellos le llaman Vecna porque tienen los mismos poderes, Henry tiene los mismos poderes que Vecna. Y bueno, como dije anteriormente, nunca se dijo que no se llamaba Vecna, siempre aceptó ese nombre, pero lo hizo al propósito para dar miedo a los que sabían el nombre, obviamente, ¿no? Y lo interesante Ujú. ahí que conecta con otras películas, que Vecna sería como un Freddy Krueger, porque atacaba a los niños o los adolescentes en su mente o en sus sueños, Ujú. y producía pesadillas incluso, producía como buenas visiones, ¿te acuerdas? Sí, 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 Ya, sí. ahora sí, puedes continuar. No, y bueno, más bien yo te pedía que si podías aclarar a tu sí, a tu audiencia qué es lo que es el upside down, qué es. Bueno, el Upside Down aparentemente es otra dimensión que Ujú, está en paralelo con la nuestra, o la dimensión de la Tierra, y según lo que yo lo entiendo, sería esa dimensión donde quedaron encapsulados esos espíritus de esa humanidad degradada que fueron purgadas en lo que llamamos el diluvio o la intervención de la luz, ¿no? Entonces yo creo que podría ser otras dimensiones o una dimensión paralela, pero en que habitan estas entidades, lo que, ujú. lo que llamaríamos las entidades malignas, o mal llamado dentro de la religión los demonios. Bueno, demonio en el sentido, el término demonio no significa eso, eso yo sí lo investigué, pero sí existen esas entidades, estas energías cósmicas o Sí. malignas, ¿no? Y el Ujú. Mind Flayer para mí sería como ese egregor que da origen a todas esas otras criaturas. La Exacto. dimensión X sería donde habitaban primero. Pero para todavía no me adelantemos porque después vamos a explicar según los hermanos Doffer, ¿no? No según nosotros, Vámonos más por. qué es realmente la dimensión X, a donde estaba Vecna. Pero bueno, nos adelantemos. Se revela que Vecna era Henry. ¿Y qué sucede después? Bueno, a ver, bueno, nada más quería comentar ahí, a mí lo que me impresionó fue cuando el momento en que Once manda a este Henry a esa dimensión, incluso creo que yo te lo comenté, ¿no? En alguna charla que tuvimos, porque es eso, es esa dimensión, puede ser aquí mismo dentro de nuestra realidad o de nuestro planeta, pero en otra dimensión, en otra frecuencia, pero puede ser el mismo lugar. Entonces, cuando Once lo manda, inmediatamente se ve cómo este joven va cayendo, ¿no? Va llegando a ese lugar feo, desértico, en penumbras, horrible, horrible lugar, pero él físicamente, al momento en que va llegando o que va cayendo, su cuerpo se empieza a transformar y va adquiriendo o se va, ¿cómo se dirá? Se va acoplando a la Tiene una frecuencia. metamorfosis. Exacto. Entonces es como un claro ejemplo de cómo también el ser humano, porque él toma esa decisión, ¿verdad? De ser malvado, él por su cuenta. Y eso grafica muy bien cómo nosotros, por negligencia, por tesudez, por tontos, por, ¿verdad? Que no queremos cambiar, que si no, bueno, pues así va directo la humanidad a esa involución y no una involución, digamos, espiritual, sino también física, porque los cuerpos se pueden transformar, van involucionando y así de esa manera, eso pues me llamó mucho la atención, pero perdón, ya se me olvidó la pregunta que me habías hecho, Pablo, o ya me iba a pasar a ¿Qué la sucede cuando se revela, cuando On se revela, porque a On se le revela a través de usando sus poderes que
Henry Krill es Vecna y que era uno, su hermano, entre comillas, porque le decían hermano. Lo que nos dijimos que los experimentos de ellos se decían hermano entre ellos. Y Papa era el doctor Brenner. Sí, sí, quería lo mismo, o sea, él quería expandir su creación, él quería hacer su propio mundo, ¿no? O sea, es que mira, tiene tanto primado negativo esta serie, yo creo que como, si no es que yo no había visto, o películas así con tanto, sobre todo a que si hemos estudiado el libro secreto de Juan, es que mira, cuando Yaldabaoth o ese egregor fue abortado, fue, fue abortado a partir de que también su madre, digamos, quiso crear, pero sin el consentimiento de su contraparte, de su parte, ¿verdad? Creativa. Ella decidió hacerlo sola, pero sin embargo, eso que expulsó fue una entidad. Entonces, esa entidad, al traer esa herencia de su madre, todavía algo de luz creativa, pues lo instaba a esa entidad a también formar su parte, de su mundo, sus creaciones, y así lo quiso hacer. Y a la par fue replicando esa creación. Entonces, bueno, aquí sí lo vemos, es que eso era el azotamentes, ¿verdad? Entonces, él usó, digamos, o fue una creación, y luego ni siquiera fue una creación genuina. Si te fijas, él usó a Henry de algo que ya existía. Es lo mismito que se ve en el libro secreto de Juan o en el Génesis, cuando dice que Jehová formó, no creó, formó, sino que tomó algo que ya existía, que ya había sido creado, y a partir de ese momento moldeó, ¿no? Digamos, entonces aquí Henry o el Vecna fue parte, digamos, de esa misma creación, a su manera, porque surgió del caos, y así también tenían que ser sus creaciones malévolas, feas, corrompidas, tergiversadas a partir de ese momento. No, 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 sí está súper, súper interesante. Si no vieron esa serie, chicos, de veras que no saben de lo que se han perdido, porque hay muchas cosas que sacar de esta serie, ¿no? Por ejemplo, también hay, bueno, también incluso antes de pasar a la quinta temporada, Pablo, pues aquí también podemos ver lo de que se ve mucho ya en la actualidad, porque es algo real, ¿verdad? Esto del CERN y de los portales, ¿no? La idea de que grandes aceleradores de partículas o experimentos de alta energía, pues puedan romper el tejido de la realidad, ¿verdad? ¿Qué otro punto podemos sacar aquí? La tecnocracia, el poder de los científicos y expertos por encima de las leyes civiles y de los derechos humanos. O sea, esto lo hemos visto tal cual, ¿no? O O sea, no también importa. tecnocracia de que se cree una superinteligencia artificial que pueda Exacto. gobernar a todos y quiera ser como una especie de presidente o gobernante. De hecho, Exacto. de eso algo habla la canción de la banda que me gusta a mí, Arde la Sangre, que se llama Tecnocracia la canción, y habla de eso. Que Ujú. dice que dentro de una mente digital, presos de la matriz virtual, cualquier semejanza con la realidad es la consecuencia de la humanidad que se oscureció, que se envaneció. Ujú. Tal cual, tal cual. Y es pasar, pues así como decía, ¿no? Pasar por encima de nuestros derechos como humanidad que tenemos, ¿verdad? O sea, están pasando por todas esas leyes, por todos nuestros derechos, con tal de lograr todos sus propósitos, porque todo esto de lo que es la tecnocracia,
la inteligencia artificial, el transhumanismo. Yo creo que esto ya es parte de lo que es la apostasía que tanto se ha hablado, ¿no? Cuando las mismas personas puedan renegar de esa parte divina que llevamos en cada uno de nosotros y las mismas personas puedan otorgar esa esencia o esa conciencia a las máquinas. Entonces, pues es lo que el sistema es lo que pues está promoviendo, ¿no? Pues la gente como que no les cae el 20, ¿no? No agarran la onda No, que esto es como si llegáramos a otra época, Pablo, de una hibridación. Digo, esto ya se ha hecho a la humanidad, pero lo hicieron en contra de nuestra voluntad, ¿verdad? Desde la antigüedad de esos dioses, digamos, hicieron muchas cosas, hicieron aberraciones, ahí están los ángeles caídos, etcétera, los nefilim, etcétera, pero eso, pues sí, también lo hicieron violando nuestra libertad, nuestro albedrío, pero ahora va a ser más grave, Pablo, porque ahora la humanidad solitos van a ir a ceder ignorando, ¿verdad? Como se nos decía, esa apostasía, ¿verdad? Ignorando o renegando o negando más bien esa parte, esa chispa de divinidad que llevamos en cada uno de nosotros para ir nosotros como borreguitos a cambiar nuestro espíritu para ser un robot. Entonces ahora como que está más, pues es más grave, ¿no? Esta situación, Pablo. así es algo que hay que tenerlo para reflexionar. Como siempre digo, todo lo que escuchen, lo tomen, lo investiguen y lo puedan Exacto. ampliar. No nos crean a nosotros, pero sí usen el raciocinio para poder llevar. Hay muchas pruebas que nos dicen que esto podría pasar, obviamente, y tampoco lo estamos afirmando como que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo. Volviendo a la temática, pasando a la quinta temporada, que sí, para ayudarte un poco voy a hacer un resumen. Luego de que Henry o Vecna gana aparentemente la batalla y puede abrir estos 4 portales a Hawkins, en la otra temporada, que ya confesaron de que no hicieron un guión, pero eso es otro tema técnico, ¿no? Ya no sé qué se fumaron ahí, pero aparentemente los portales se cerraron con chapas. Pero en las otras temporadas no se podían cerrar porque se podían morir, no sé qué. Bueno, en fin. Sacando el tema técnico, Vecna recluta a unos niños para poder cumplir ese deseo de poder fusionar ambos mundos. Y acá aparece lo que es el Upside Down. Cuando Eleven creó ese portal, creó un agujero de gusano que conectaba la realidad de nuestro planeta de Hopkins con la dimensión X, que aquí se le dice el abismo. Dato curioso, se le llama el Exacto. abismo, un lugar a donde habitan estas criaturas. Y Henry necesitaba 12 niños para crear un ritual para poder trasladar su conciencia a ellos y poder hacer que se fusionen estos dos mundos o dos planos, ¿no? Pero ¿qué pasa? No lo logra hacer porque Eleven, que encuentra nuevamente a su hermanita 8, que no le hemos mencionado porque es un personaje secundario, hay un plan para poder acabar con esto. Y en esta temporada, Will obtiene poderes, como Vecna y como Eleven y todos. Bueno, y eso les ayuda a ellos a poder luchar al final. Ahora, ellos logran volver al Upside Down, pasan el agujero de gusano y van hacia el abismo, que aparentemente estaba diferente, pero ellos ven una estructura como una araña al revés. Entonces ahí ellos ven que ahí está conectado Henry a esa mente colmena y no sabemos qué era. Luego se nos revela que ese era el azotamentes, que tenía un cuerpo físico
y era como una araña. Interesante. Henry quería ser como una araña, como el depredador, uno de los depredadores más despiadados, ¿no? Y bueno, y lo que sucede después, ¿qué pasa en la batalla final? Eso es lo que me interesa que lo comentes, Lili, si puedes, que habíamos conversado fuera de cámaras, que hay simbolizado diferentes tipos de humanidad en esa batalla final. Al inicio se creía, Pablito, que el mal venía de otra dimensión llamada el otro lado o el upside down, que es como una copia tenebrosa, ¿verdad?, del mundo real, pero en la última temporada se revela que este upside down no es realmente un mundo en sí mismo, sino un puente que conecta al mundo real con otro lugar mucho más antiguo y peligroso, conocido como el abismo. Y en el abismo vive una entidad o un monstruo que yo lo relaciono con esa entidad o ese egregor que es este Yaldabaoth y que busca expandirse, controlar y someter a otros mundos. Aquí el villano principal es Vecna como haciendo parte de esas herramientas o de esos arcontes que creó Yaldabaoth o que manipuló, ¿verdad? Y que este villano, Vecna, ha estado trabajando con ese monstruo para llevar a cabo el plan de unir ambos mundos y permitir que el abismo conquiste a la Tierra. Y para lograr esto es necesario que este arconte, digamos, de Vecna, secuestre a 12 niños y los mantienen atrapados en el abismo, utilizándolos como piezas clave en su plan malévolo. Y fíjate, o sea, cómo esta manera de expandirse, ¿verdad? O de querer crear, perdón, lo motiva a secuestrar a esos 12 niños que yo ahí lo puedo relacionar con nuestros 7 logosoles y chakras y nuestros 5 sentidos. O sea, si tú lo sumas, pues dan 12. Es prácticamente el ataque directo a esa esencia de nuestro espíritu. Por eso escoge 12 herramientas, digamos, que en este caso son los 12 niños para poderlos manipular y llevar a cabo sus planes. Es como hacerlos como si fueran arcontes, ¿sí me explico? Entonces, ¿por qué querría ese monstruo conquistar el mundo? ¿O por qué eligió a niños para hacerlo? Y más importante, ¿qué podemos retomar de esto, Pablo? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra sociedad? Claro, desde el punto de la serie. Y bueno, pues ahí los niños yo los veo como la humanidad entera, ¿verdad? Aquí en este planeta que por ese miedo, por esa inocencia, por esa ingenuidad, sobre todo por el miedo, cedemos nuestra voluntad. Miedo a eso desconocido, eh, miedo de no poder controlar, ¿verdad? Nuestra emoción, nuestra pasión. Entonces, somos bien fáciles como humanidad. Entonces, por eso ahí se refleja en esta serie cómo se usa a los niños precisamente para manipular y para controlar, ¿verdad? A Vecna allí lo veo como la humanidad que se doblega y que fácilmente, pero bien fácil, se deja deslumbrar por esos falsos brillos de materialidad y de poder, porque muchas personas prefieren las cosas tan fáciles, tan sencillas de no querer cambiar, ¿no? O sea, se van a lo que el mismo sistema o el mismo poder nos ofrece, ¿verdad? Que nos distrae, que nos aturde
con tantas cosas para que no descubramos el verdadero sentido de nuestra espiritualidad. Entonces así este ser al que los niños le llamaron Vecna, pues es eso, ¿no? O sea, porque desde niño él ya tenía digamos, el raciocinio, ya tenía la manera de poder discernir que lo que hizo estuvo mal. Sin embargo, no se arrepintió este ser, ¿verdad? Entonces prefirió eh, em, adentrarse en esta materialidad, en esta maldad, ¿verdad? Y no, pues no se arrepintió finalmente. Pero bueno, también ahí, ¿qué más rescato? Que estos niños, ¿verdad? Porque eran digamos, los raritos, los nerds de la escuela, pues también los veo como esa humanidad que dentro del montón del resto de la masa, pues son personas que se despiertan, ¿no? Que de alguna manera ya empezaron ese despertar de conciencia y sobre todo ya hasta se van hasta levantando de ese sueño profundo y toman esa valentía, em, ese coraje de enfrentar a la oscuridad y tomar cartas en el asunto, ¿no? Ya no prefieren seguir ahí en su, ¿cómo se dice? Zona de confort, sino que pues agarra al toro por los cuernos, como decimos acá en México, y se enfrenta a esa oscuridad total o a ese sistema. Y de hecho, por ejemplo, uno de los niños fue un ejemplo muy clarito, Will, que fue posesado. Bueno, él también, en él como que se graficó muchísimo más el miedo, ¿no? Porque en los otros tres niños sí tenían miedo, sin embargo, afrontaron más rápido, ¿no? Ese miedo no los paralizó. Caso contrario a Will sí lo paralizó el miedo. O sea, se quedó inerte, no supo qué hacer ante ese pánico que le dio este ser malévolo, pero sin embargo hasta el final, bueno, pues finalmente Will sí pudo, digamos que forjar, ¿no? Su Cristo interior, entonces ya se empodera y entonces hace frente a este monstruo, ¿no? Entonces, bueno, pues así los niños, como 11, bueno, pues aquí la humanidad a quien ayudamos a despertar, aún violentando su albedrío, pero que una vez despierta y se da cuenta del mundo injusto, pues se despierta, se levanta, se enfrenta al sistema de manipulación a través de ese trabajo interior. Por ejemplo, ahí 11 fue, digamos, inducida, fue adiestrada, fue controlada en ese proyecto de MK Ultra, ¿verdad? Para que ella fuera, digamos, el vehículo que querían llegar por medio de ese portal y encontrar a ese Vecna, pero fue en contra de su voluntad. A esa niña también la metieron, la forzaron y vieron ese potencial, digamos, esa capacidad crística que ella tenía, pues de ahí se agarraron, ¿no? La manipularon. Sin embargo, cuando ella también decidió, a pesar de que estaba muy chiquita, que ella decidió, ¿verdad? Que pues que no quería servir para ese plan oscuro, ella se empoderó, entonces ella sacó la garra, sacó esa fuerza para librarse, ¿verdad? En la que la metieron. Por eso yo decía que a la humanidad nos han controlado, nos han manipulado, pero una vez que comienza el despertar, como se dice, pues es imparable, ¿no? Ese despertar, como así se nos dijo en el mensaje de los Windmakers, que aunque sea doloroso nuestro despertar o a veces muy lento, sin embargo, para todos está garantizado ese despertar, ¿verdad? Y bueno, también con respecto a Henry, que era el Vecna o el
el malo de la serie, pues me refleja la humanidad dormida que se deja así controlar hasta el final, a pesar de que logren ver un breve rayito de luz y que prefieran la comodidad, esa zona de confort que te estaba comentando, en vez de tomar la mejor decisión y hacer un cambio, prefieren quedarse allí. O sea, yo siento que a muchas personas ya se les ha compartido, ya se les ha hablado, ya se ha divulgado muchísima, muchísima información, pero pues no, la gente no reacciona, o sea, prefieren, eh, como decimos también, seguir dormidos en sus laureles y así le pasó a este ser. Él se dio cuenta que actuó bastante, bastante mal en su vida, pero fue su decisión, pero finalmente, aunque le llegó, digamos, esa conciencia cuando Will le hace ver su error, él sí se da cuenta por ese, lo que le dice Will, pero sin embargo, no quiso actuar para bien, él quiso seguir en eso, ¿verdad? O sea, no se arrepintió y así muchos así estarán. Y bueno, pues ante eso no se puede hacer nada, o sea, nosotros no podemos entorpecer ese proceso y bueno, pues ya, si ya nos dimos a la tarea de compartir un mensaje, bueno, pues únicamente lo que pudimos hacer es haber sembrado esas semillas, pero pues respetar la decisión, ¿no? Y algo bien importante que también no tocamos, Pablito, es que si te acuerdas, creo que fue en la cuarta temporada, se ve como Vecna, ¿verdad? Abre a este pueblito de Hawkins, abre cuatro grietas masivas, ¿verdad? Que conectan a Hawkins con el Upside Down. Y eso también me refleja fíjate, o sea, no es casualidad que sean cuatro grietas y es realmente lo que ha hecho el sistema. También así como se nos advirtió el mensaje profético, por ejemplo, con esa profecía, ¿no? Cuando se interpretó el sueño del rey Nabucodonosor por Daniel, que hablaba precisamente de que se iba a llegar ese momento en que iba a reinar, digamos, aquí en el planeta esas cuatro grietas o esos cuatro poderes de control. Y es lo que también ahí se refleja en esta serie, ¿verdad? Ajá. Bueno, hasta aquí sería todo lo que es el análisis de la serie. Yo de mi parte les recomiendo que vean la serie completa. Todavía está en Netflix y pueden verla ahí. La verdad que no tuvo un final tan esperado, pero tuvo un final y ya. Lo que quiero dejar para que reflexionemos, primeramente quiero agradecerte, Lili, que a pesar de que estabas un poco con gripe, te diste el tiempo, te preparaste para venir al canal y gracias por eso. Primeramente quiero agradecerte por ello. Lo segundo que quiero decir de que esta es nuestra opinión, lo que nosotros hemos reflexionado sobre la serie. Me gustaría conocer en los comentarios qué opinas tú, qué te pareció la serie, si la vas a ver, si no la viste, y qué quieras compartir también que pueda enriquecer el diálogo en la comunidad. Y bueno, pues ofrecerte una disculpa, pero bueno, no andaba un poco tan bien, pero saqué lo que pude para participar contigo. Y bueno, pues agradecerte nuevamente, Pablo, y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Lili, y bueno, espero vernos una próxima vez, que estés bien y no tengas ese problema con la voz. Pero igual, muchísimas gracias por nuevamente, te agradezco Gracias. por tomarte tu tiempo, prepararte y poder compartir conmigo esta charla. Muy bien, amigos, y a ustedes que se han quedado viendo este video hasta el final, les agradezco. Les invito a dejarme un like, compartir este contenido si ha sido de utilidad, para que llegue a otras audiencias y otras audiencias también se enteren de lo que hemos hablado aquí. Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios, qué te pareció el tema, si te ha gustado y lo que quieras aportar. También en el primer comentario fijado estará apareciendo el canal Los Círculos de la Rara Interpretación, el enlace para que vayas
canal de Lili y que apoye su contenido también. Así que nosotros nos despedimos, yo me despido, hasta un próximo video y al final te dejamos 2 videos que hemos hecho en colaboración con el canal de Lili. Dale clic a esos 2 videos y nos vemos por ahí. Chao.